del socialismo y del liberalismo en el siglo XX era si el Estado era más chico o era más grande. Ahora, cuando el Estado era enorme no había democratización, porque un Estado enorme impide la democratización de las decisiones. Este fue el fracaso del modelo socialista. El fracaso del modelo socialista en Europa del Este fue un Estado que en definitiva ocupó el lugar de una élite. En consecuencia, y el estado de bienestar también hizo su crisis, que era un estado que sirvió al desarrollo capitalista. Muchas cuestiones que eran del Estado, en realidad no le estaban sirviendo a los ciudadanos, le sirvió al desarrollo capitalista. Esto es lo que plantea Jürgen Habermas hace mucho. Es decir, cuando vos iniciaste los aviones, los grandes transportes, las grandes hidroeléctricas, no lo hiciste para el ciudadano común. El estatismo sirvió al capitalismo como ninguno, incluso en Occidente. Nuestro planteo es decir, nuestro planteo es cómo democratizar, es decir, cómo todo el mundo acceda a todo. Y en ese sentido yo creo que el rol del Estado debe ser muy fuerte y estatista, en el mejor sentido de la palabra, en lo que es las oportunidades democratizadoras de la sociedad. Que vos puedas acceder a todo, que puedas desarrollar tu vocación en la salud, en la educación, pero hay algunas obras, las obras que financian el capitalismo tienen que ser financiadas por el capitalismo. Porque yo le voy a hacer financiar por el Estado 1.500 millones de dólares a una represa. ¿Por qué? Si yo puedo poner esos 1.500 millones de dólares a becas para que los alumnos recorran el mundo, conozcan. Yo quiero tener recursos humanos de excelencia. Y esto es un replanteo que yo estoy haciendo hace muchos años. En cambio, la famosa izquierda argentina piensa que si es del Estado, no. ¿Piensa que si es del Estado? Pero que si es del Estado está bueno. No, si el Estado está financiando con un déficit escandaloso diario a un grupo de mafias que manejan los aviones, ¿está financiando a los pobres? No. Entonces hay que repensar la democratización. Entonces el Estado tiene que tener el rol igualitario más democratizador, permitiendo que la gente tenga decisiones autónomas y esté empoderada. Porque el Estado también hace vasallo al ciudadano. El estatismo absoluto hace vasallo. Esta pobre gente que estuvo en Europa del Este con un estatismo enorme, controlada de todos lados, le costó muchísimo integrarse al sacrificio, a la competencia, a la disciplina de Alemania Occidental, Alemania Oriental. Entonces, yo creo que la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las vocaciones, en la autonomía, en la posibilidad, ahora tenemos una gran posibilidad, es que el arte se convirtió en una industria. Esto es impresionante, porque en la época del siglo XX, si vos querías ser bailarín, cantante, tantas cosas que tenían que ver con la creatividad, en realidad era un hobby. Pero si no tenías que ser abogado. Ahora no, ahora la industria cultural permite que todas las expresiones del conocimiento y de la creatividad puedan ser rentadas. Y que además el Estado pueda rentar otras. Es decir, que alguien viva de sus cuadros hoy es posible. Esto es extraordinario. Que alguien toque en una banda de rock y viva de su música, esto es extraordinario. Que alguien dance clásico, porque entonces es lo que dice Rorty, ¿no? Es decir, se amplían las posibilidades de la vida y entonces tenemos que tener una república, un gobierno republicano, desarrollado, ético, transparente, con reglas claras, con una moneda fuerte, respaldada en los commodities, en la producción de alimentos, en la cultura y en la educación. Y este es un país rico, es un país que además saca al conurbano, porque me dicen los taxistas y toda la gente en el conurbano, yo quiero volver a mi provincia, pero no hay trabajo. Si yo armo una red a lo largo de toda la Argentina, de ciudades ricas, de pequeños pueblos, esto entre lo agropecuario, que tiene un impacto tecnológico enorme, y la revolución de las comunicaciones, yo lo puedo hacer. Yo puedo armar un país extraordinario, con lo que está, con lo mejor que somos. Dos preguntas finales. ¿Cómo te llevas con lo que se llama ahora la profesionalización de las campañas electorales? Estas campañas más profesionales, que trabajan para lograr empatía entre el discurso del candidato y lo que la gente desea escuchar. ¿Cómo te llevas con esta nueva manera de...? Muy bien, porque tenemos nosotros nuestro equipo de profesionales, está Matías, está Diego, está Maxi. Nosotros hemos logrado a lo largo de los años tener
un equipo formidable de campaña, que además es militante, con rigor técnico, con rigor profesional, que todo el mundo señala como los mejores spots, que tiene una idea de campaña, que expresa las candidaturas de una manera no ficticia. Es decir, yo decidí que yo no hable, entonces todo lo dialogamos, entre todos lo compartimos. Los escenarios de campaña, que son diseños de Maxi, son extraordinarios. Hemos cambiado todo y hemos aprendido, y ellos han aprendido muchísimo en seminarios, se han perfeccionado en el mundo, porque nosotros teníamos claro que no podíamos pagar estas campañas enormes y que nosotros teníamos que tener un equipo de excelencia, que realmente lo tenemos, y cuya regla era no mentirle a la sociedad, cuya regla era hacer una campaña que exprese nuestras ideas, que las compatibilice, pero que no mienta para ganar elecciones, que no muestre otra cosa de lo que somos. Por último, me decís, yo haría un gobierno integrando a todas las fuerzas. Yo creo entender a que sea más voz decente, pero digo, hay gente con la que ya trabajaste, gente con la que tenés alianza en algunas provincias. La pregunta es, si no lograron construir un frente común con Wiener, con Alfonsín, para presentar una propuesta común justamente al electorado, ¿por qué pensar que podrían gobernar juntos y en armonía? Yo no dije que iban a ser solo de esos. Hay mucha gente en el radicalismo. Miren, el hecho de que nosotros vayamos separados no significa que nosotros tengamos malas relaciones. Nosotros tenemos excelentes relaciones, sobre todo porque yo soy amiga personal de la mayoría de muchos dirigentes honestos del radicalismo, amistad que mantenemos y que serán convocados al gobierno, gente competente y decente. De la misma manera hay gente del peronismo que uno está convencido que pueden ser grandes funcionarios del gobierno, y de hecho la coalición cívica es una expresión de dirigentes que provienen de distintas categorías. Ahora, cuando uno organiza y construye una fuerza bajo reglas éticas inapelables, son muy costosas las alianzas con otras fuerzas que no tienen al interior de esas fuerzas esas reglas. Y el problema de las fuerzas que tienen niveles de corrupción es que terminan destruyendo las fuerzas decentes. Nosotros habrá sido muy grave lo que yo vi, muy grave lo que yo vi, para que tomemos entre todos una decisión de separación, en el sentido de preservar una fuerza de algunas cuestiones que, que podrían ser muy difíciles de sostener con el tiempo. Y anticipamos una decisión. Es decir, nosotros no podríamos haber hecho la alianza con De Narváez. Y si estamos en la alianza podríamos llegar. Y en el caso del socialismo, nosotros tenemos una diferencia con el campo enorme. El socialismo ha votado las leyes, la ley de medios de comunicación que nosotros hemos votado en contra, ha votado la Aerolíneas Argentinas, ha votado FJ, ha votado casi todas las leyes gruesas con Cristina Kirchner. Y además, en el tema del campo ha estado Laura Sesma, que es la que votó por la suspensión, que ahora está en la coalición cívica y que se retiró justamente por no querer votar junto con el gobierno la ley de medios, que era la orden de Wiener. Y sobre todo es que después, este año, en la legislatura, ellos, sus diputados se opusieron al tratamiento de la eliminación de algunas retenciones y la apertura de las exportaciones. Entonces, nosotros ya a esta altura podemos decir que tenemos propuestas absolutamente distintas. Cuando decís, debe ser grave lo que yo vi, te sumás a la lista de Reutemann. ¿Te acordás que Reutemann estuvo años contando, yo vi algo y no acepté? Ahora se agrega una segunda candidata. Yo estoy en el final de una campaña muy tranquila, yo no soy Reutemann. No, pero ¿te acordás que también yo vi algo que fue terrible? Pero tengo la paz de conciencia. Mira, uno puede tolerar muchas cosas, pero las traiciones al electorado yo no las tolero. ¿Y ustedes no pudieron ser socios de Narváez electoralmente? No, eso no. Yo estoy hablando de cuando se le prometió al campo que se iba a eliminar y abrir exportaciones, había que dictar la ley. Y cuando llegamos al Congreso, los que le habían prometido en campaña incumplieron. Entonces, de ahí no se vuelve. Yo no puedo transitar con un dirigente el país y decir que hay un acuerdo con dirigentes de todo el socialismo de Santa Fe que hicieron exactamente lo contrario. No es una cuestión personal. Nosotros creemos que esa es, además nosotros no defendemos al campo por las elecciones. Pues miren, hay dos planteos. Muchos al campo le ofrecen dólar alto y altas retenciones. Y el campo siempre se ha comido el chocolatín del dólar alto, pero las retenciones es la transferencia de la renta agropecuaria
al poder del conurbano bonaerense y al poder de la nación. Y nosotros le ofrecemos justamente que esa renta, con orientación a la producción de alimentos, enriquezca sus propias ciudades. Y esta sí es la diferencia entre todos los candidatos, porque los otros candidatos dicen, no, vamos a bajar gradualmente, y la verdad que después no bajan. En todo caso, prefieren subir el dólar para hacer un poco competitiva una industria de manufacturas que yo prefiero que esas industrias de manufacturas que se hicieron en el conurbano, subsidiarlas por presupuesto y con control de auditoría de la nación para mantener los empleos, ¿está? Pero no que el campo siga subsidiando un esquema de país, una matriz económica que ha fracasado, que es básicamente el modelo Prevish. Vos decías recién, ¿no? La plata de las retenciones va derecho al poder del conurbano, que es una mirada sobre el asunto. ¿Vos no crees que la plata de las retenciones sirvan luego como herramientas al Estado Nacional para hacer cosas? ¿Vos crees que pasa derecho ahí? No, yo creo que tiene que servir a la riqueza de las provincias, que hay que construir un verdadero federalismo. Y que o habitamos o nos habitan. Yo no quiero un país, yo recorro el país. Yo sé que es un desierto. Salvo en la zona centro, este país es un desierto. Entonces yo quiero habitarlo. Con un diseño de inmigración, con un diseño de reconstrucción del país, y no quiero que después el Estado chino me concesione y después tenga esto. La verdad, esta es una decisión estratégica, es una decisión que tenemos, el mundo está superpoblado, es una decisión estratégica que la tenemos que tomar. Y en contacto y en relación con todos los sectores. Ahora, ¿con quién hablaríamos? Esto es otra cosa. Carrió no habla con nadie. Miren, algunos eligen hablar con Moyano. No ahorraste decírtelo. Así es. Algunos eligen hablar con Moyano. Yo no elijo hablar con Moyano. No me parece que uno tenga que hablar con la expresión de la extorsión sindical, que está en delito. Esto es lo que va a hacer algún candidato. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que hablar, nosotros queremos hablar con el sindicalismo de base. Y con sindicatos que han mostrado modernidad y que han mostrado determinados parámetros. Ahora, eso es independiente que el ministro de Trabajo hable con Moyano. Pero yo no lo voy a tener de interlocutor a Moyano. Vos no podés tener de interlocutor a un extorsionador. Ahora, vos no podés hablar, vos con qué industriales vamos a hablar nosotros. Yo no voy a hablar con Mendiguren de la UIA que no tiene empresas. Y que algún día debería decir cuánto cobró por la devaluación asimétrica en el gobierno de Dualde. Nosotros queremos hablar con los industriales en serio, que están en el conurbano, que están en San Martín, y con los que están en Córdoba, y con los que están en Santa Fe, y sentarnos en Rafael. Esos industriales que trabajan, que exportan, a esos les quiero destrabar todo. Queremos crear las agencias públicas privadas con emprendedores y pymes que exporten. Nosotros no queremos hablar con el viejo corporativismo prebendario. Hay que abrir la discusión en otro círculo. Entonces nosotros tenemos muchos interlocutores, pero hay interlocutores del futuro y hay interlocutores del pasado. Con los interlocutores del pasado hablarán los ministros en términos burocráticos, pero nosotros vamos a hablar el gran diálogo nacional, no con ese pasado corrupto, sino con los que trabajan, con los que quieren exportar, con los que quieren crecer, con los que quieren derechos de los trabajadores, pero en el marco de que todos estén legalizados. Y no el negocio de ahora, que algunos tienen muchos derechos y el 60% está fuera de los derechos. Pero Lilita, el único espacio corporativo donde vos ves todos estos problemas, el pasado, la corrupción, ¿es el sindicalismo? ¿No ves otras corporaciones? Hablando de la UIA, no te acabo de decir de Mendiguren, claro, te estoy hablando, y la vieja corporación política, que ha ganado con esto enormemente. Sí, la República se opone a este sistema corporativo. Por eso acá no hubo república, porque la república supone reglas claras, competencias claras, y no un Estado que permanentemente a través de sus funcionarios y de sus ministros vive negociando con esos sectores a cambio de coimas del 10%, modelo Siemens, que pasa desde Corach hasta todo el gobierno radical, ¿no? Y la otra cuestión es que nosotros tenemos que tener una moneda estable. No tenemos que jugar con las reservas del Banco Central, porque esto produce para recuperar reservas de expansión monetaria. Nuestra moneda tiene que ser estable para que el chico y las personas puedan proyectar. Y no va a ser fácil, pero yo creo que va a ser mucho más rápido. Porque hay que poner a jugar en el país fuerzas dinámicas que están en todos lados, que están debajo de la mesa.
porque bajo reglas de corrupción no pueden funcionar y no quieren vivir. Por último,